Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y en este vuelo estamos obligados a volver a Medio Oriente porque Donald Trump dice que logró una tregua entre Israel e Irán y que estalló la paz. Pero como en El Globo somos escépticos e informados, vamos a analizar qué tan cierto es y qué tan cerca está el hombre de la Casa Blanca del Premio Nobel de la Paz. Lo primero que tenemos que entender es cuáles son los objetivos que tiene cada uno de los dos contendientes, Irán e Israel, para saber si están satisfechos o si la crisis va a seguir. Empecemos por ahí porque vas a llevarte algunas sorpresas. Cuando empezó esta guerra que duró 12 días, el objetivo de Irán es el mismo de siempre, destruir al Estado de Israel. Considera que el gran Satán tiene dos cabezas, uno es Israel y el otro Estados Unidos. Y es por eso que quería conseguir una bomba atómica. Una, varias, 10, 20, las que pudiera. Por eso había acumulado en secreto 408 kilos de uranio enriquecido al 60%. Al 90% ya podía usarlo para armar ojivas atómicas. Tenía suficientes para tener 10. Y de esta manera equiparar las 90 ojivas que tiene Israel. Algo así como Irán y Pakistán, que se pueden atacar pero no destruir porque el otro tiene el botón rojo. Aparentemente, ese era el primer objetivo, pero no, hay otro. El otro era plantarse militarmente ante un Israel que viene de victoria en victoria, derrotó a Hamas, a Hezbollah, derrotó 2 veces a los iraníes en los intercambios de misiles de abril y octubre del año pasado, y estaba dispuesto a usar su enorme arsenal de 3.000 misiles balísticos contra Israel. Usó cerca de 600, causó 28 muertos, cerca de 200 heridos, causó una destrucción importante, pero demostró que puede llegar a Israel. Y entonces tenemos a Israel que su objetivo obvio es sobrevivir. Sobrevivir a la amenaza de un Armagedón que le plantea Irán desde hace décadas, desde 1979 cuando subieron los ayatolás al poder. Y luego se le planteó un segundo objetivo aún más ambicioso, y era derrocar al régimen de los ayatolás. Porque, como dicen, muerto el perro se acaba la rabia. Y la rabia iraní, y este objetivo de destruir Israel, tiene 3 caras. Una es la que dijimos de un arma nuclear. La segunda la mencionamos también, que es el poder convencional. Y la tercera guerra es el terrorismo, a través de sus grupos terroristas asociados que Hezbollah, por ejemplo, han atacado a Israel, Hamas, que generó la masacre del 7 de octubre del 2023, y otros grupos como la Yihad Islámica o los hutíes en Yemen. Entonces Israel se planteó, bueno, vamos a terminar con el régimen, y ahí ya no va a haber ni plan nuclear, ni terroristas, ni nada. Había un combate feroz que fue escalando y fue escalando. Trump no quiso meterse hasta hace 5 días, cuando envió los bombarderos B-2 con las bombas gigantes estas, GBU-57, las antibúnker. Atacó la fortaleza subterránea de Fordow, en donde se suponía que estaba el uranio iraní. Impactaron la montaña, no sabemos qué pasó, lo único que sabemos es que no hay rastros del uranio porque la OIEA, el organismo que monitorea el plan nuclear de Irán y que pertenece a la ONU, dijo no hay rastros de radioactividad. Y entonces había que seguir atacando a Irán. Y es entonces que apareció Trump. Y Trump dijo, ya dejen de atacarse, y no lo hizo solamente porque tuviera carácter o porque del otro lado hubiese gente dispuesta a hacerle caso. Usó la presión. ¿Qué tipo de presión? Hacia Irán se asoció con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, aliado principal de Irán, aliado principal que además le envía los drones Shahed, le puso una fábrica de drones en Rusia, le envió más de 400 misiles balísticos para atacar junto con los drones a las ciudades ucranianas a diario.
y le envió artillería. Y a cambio, Rusia hizo un enorme favor. Como no le podía mandar tanques, aviones, primero porque no sirven, porque lo poco que le mandó fue destruido por los israelíes con una enorme facilidad, sino porque además no tiene mucho, se ha perdido demasiado en Ucrania. Pero lo que tiene Putin es una enorme influencia sobre Trump. Y entonces Trump cayó en la trampa. Sí, suena a versito, ¿no? Pero Trump cayó en la trampa. Y le hizo caso a Putin, que le dijo: vos no podés destruir a Irán, porque cuando destruyas a Irán te vas a poner en contra de Rusia. Pero además, cuando Irán esté en camino a destruirse, va a cerrar el estrecho de Hormuz y va a disparar los precios del petróleo hasta el cielo. Vas a tener inflación, vas a tener problemas para pagar tu deuda porque van a subir las tasas de interés, o sea, no te conviene. Y entonces Trump dijo: ok, vamos por ese lado. Con la mediación de Putin, lograron que Irán accediera. Dijo: está bien, necesito parar. Necesito, acuérdense esa palabra, necesito. A su vez, Trump usó su poder de influencia sobre Israel, que depende de los Estados Unidos, precisamente por lo que te contaba, para atacar las instalaciones nucleares de Irán, pero también para recibir armamento y defenderse. Cuando fueron los ataques de Irán, una parte de la defensa la asumieron las baterías de TAADS, un sistema ultra avanzado que desplegó Estados Unidos dentro de Israel, más los aviones de las 2 flotas de portaaviones que desplegó en la zona, más los aviones que parten desde las bases que tiene esparcidas en Medio Oriente. Y acá entra la tercera coincidencia. Los países sunitas, las coronas petroleras particularmente, no estaban interesadas en que hubiese un conflicto a gran escala. Claro, porque si Israel seguía atacando y destruía a Irán hasta el punto de llevarlo al límite, iban a cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 34% del petróleo del mundo. Ese petróleo lo venden casi siempre las coronas petroleras. Es decir, si no venden su petróleo no tienen ingresos. Si no tienen ingresos, y bueno, no me imagino a los emires comiendo arroz con queso porque le falta el faisán. Entonces empiezan a haber muchas coincidencias para querer frenar este conflicto. Y además tenemos otro factor, y es que Estados Unidos tenía que hacerle caso a los sunitas porque, no sé si recuerdan que su primer gira presidencial en este segundo periodo en la Casa Blanca empezó por Medio Oriente, en donde recogió 4.2 billones de dólares en inversiones. Y claro, si hay escasez de dólares en los Emiratos, esas inversiones no van a llegar a Estados Unidos. Estados Unidos las necesita porque necesita una inversión urgente para paliar el déficit comercial que tiene. Es una cuestión de cuentas nacionales, ¿no? Como importa mucho más de lo que exporta, necesita inversiones para compensar esos dólares. Y las piezas empiezan a encajar. Ahora, cuando se anunció el cese el fuego, hubo festejos en Teherán. Y esto nos abre la puerta a pensar, ¿por qué festejan los iraníes si Israel les destruyó todos sus sistemas aéreos, bases, aeropuertos? Le mató a casi toda la cúpula de su ejército y de la Guardia Revolucionaria Islámica, a sus mejores científicos. ¿Por qué festejan? Y es porque también esta tregua le conviene a Irán, y por eso la pedía también Rusia, su gran aliado. Y es que, como te dije, no hubo rastros de radiación en Fordow. Es decir, Irán sigue pensando en llevar adelante su plan nuclear, pero necesita una tregua. Necesitas dejar de ser atacado. Necesita dejar de ser atacado también para reponer los lanzadores de misiles y los misiles que usó o que fueron destruidos. Porque necesita que no se siga destruyendo a Irán por temor a que la situación empeore a tal punto que haya una rebelión popular que termine por derrocar al régimen de los ayatolas. Ese es el objetivo de Israel. Es decir, necesitaban una tregua para que Israel no tenga éxito en ninguno de los objetivos que se planteó. Y es por eso que en Israel no se festejó la tregua. Porque Israel ahora lo que teme es que esta tregua sea usada por Irán para poder rehacer sus filas, para poder reorganizar sus arsenales, rehacerlos. Y quién sabe, quizás, dar ese pequeño paso que le falta para tener una ojiva atómica y quizás anunciando: tengo la bomba atómica como vos, Israel. El juego en la próxima ronda sea muy diferente. Y además tiene tiempo de reorganizar las filas de sus grupos terroristas asociados. El tiempo corre a favor de Irán. La urgencia corre del lado de Israel. Y que de pronto Trump le haya dicho: ya no sigas adelante con los ataques, con la amenaza de perder el apoyo de Estados Unidos para poder seguir en la ofensiva, fue suficiente para que ambos contendientes dijeran: no me gusta la idea en público,
pero lo voy a hacer. Y luego Irán festejó e Israel se muerde el labio inferior, tratando de no decir que esto no es bueno, porque su enemigo ahora ganó lo que buscaba. Sufrió enormes pérdidas, pero ahora tiene el tiempo que necesitaba. Y entonces entendemos por qué los festejos y las caras largas en algunos lados. Entendemos que Trump, además de proteger los intereses de Estados Unidos por sobre los de su aliado, también protegió los intereses de Rusia por esa alianza en ciernes que está gestándose por debajo del escritorio. Y porque además el otro objetivo de Trump es acercarse a Rusia para poder alejarla de China. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces China, ¿por qué no se opuso a este acuerdo sabiendo que le favorece a Trump y a Putin? Es muy sencillo. La mitad del petróleo que consume China viene de Medio Oriente. Si entra en llamas Medio Oriente, corre peligro la provisión de petróleo. Si sube el precio, suben sus costos. Por lo tanto, su industria y sus ingresos entran en riesgo. El 16% de su petróleo viene de Irán. Y no puede perder Irán. Es decir, no puede permitir que caigan los ayatolas, porque quien venga detrás de los ayatolas, quién sabe qué trato va a hacer con China para venderle el crudo. Quizás ya no le venda casi toda su producción, el 95%. Quizás le venda un 30% y no le haga el descuento que le hacen hoy los ayatolas, porque claro, como están embargados, los chinos son uno de los pocos que le compran, sino que le va a vender a precios más altos. Y porque además China es también aliado de Irán, como Rusia. Como ves, los intereses explicados en detalle nos dan una idea de por qué se acordó lo que se acordó y por qué la crisis no está resuelta. Al contrario, esta tregua fue como ponerle la tapa a la olla a presión. Fue postergar, fue barrer la basura abajo de la alfombra persa. Y esto no está terminado de ninguna manera. Netanyahu está furioso. Está furioso. Trump está furioso con Netanyahu porque siguió atacando a Irán después del anuncio de cese el fuego. Dijo que también está enojado con Irán porque hizo lo mismo. Pero esta vez los igualó. Está enojado con los dos. Y cuando te igualan, te perciben como si no hubiese diferencias. Y eso es un quiebre en la alianza entre Estados Unidos e Israel. Y como Israel sabe que el peligro existencial sigue vigente y que ahora puede renovarse, no va a dejar de pensar en cómo conjurar ese peligro. Entendiendo esto, uno comprende que esta tregua está hecha de cristal. Está hecha de cristal y está diseñada para que Trump reclame el Nobel de la Paz. Antes de que ocurra la ceremonia, si es que alguna vez se lo conceden, es posible que Israel decida tomar las riendas de su destino, porque lo que para Trump es un premio, para Israel implica su supervivencia. Para unos es el narcisismo, para otros es la existencia misma. Y porque Irán no va a renunciar a sus objetivos, y porque China y Rusia no van a dejar de apoyarlos y de ayudarlos a rehacerse. Esto no es ser pesimista. Esto es entender por qué sucedió lo que sucedió y asumir que Medio Oriente es Medio Oriente. Es esto, la inestabilidad permanente, y cada tregua es apenas un respiro para el siguiente conflicto. Si lo entendiste bien, entonces cumplí mi cometido, que es explicarte lo que aparentemente es imposible de explicar. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, me podés encontrar en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y vamos a seguir contándote porque la paz llega cuando el conflicto se resuelve. Las treguas son apenas un descanso en el mismo camino. Y nosotros te vamos a contar cada paso de este vía crucis eterno llamado Medio Oriente. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Una producción de Dixo.